Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana del martes 9 de junio del año 2021. Bajo la sombra del Omnipotente, este espacio de oración, como ya es de costumbre, por más de un año en este espacio de Facebook Live por todas las mañanas, de lunes a sábado. Así que bienvenido, bienvenida sea usted en esta mañana y quiero invitarle para que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 4, y vamos a mirar lo que nos dice la bendita palabra del Señor en los versículos 6 al 7, 6 y 7 de Filipenses capítulo 4. Dice la bendita palabra del Señor, Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice en la versión Reina Valera 60, Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer dos versiones literales y vamos a leer dos versiones dinámicas. Literales son las que más se acercan a los textos originales en su lenguaje, en su gramática, en su forma de expresarlo. Son los que tienen más parecido o más cercanía con los textos originales. Ya las versiones más dinámicas son un poquito más a nuestro lenguaje actual, conocido, más conocido por nosotros. Así que volvamos a leer Filipenses 4.6 y 7 en dos versiones literales que voy a usar acá, que son Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente. Entonces leamos esas dos versiones literales. Reina Valera 60 dice, en Filipenses 4, 6, 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una versión literal. Otra versión literal es Nueva Traducción Viviente. Y en esta versión dice el mismo texto, Filipenses 4, 6, 7, dice de la siguiente manera, en esta versión, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Si nota la expresión, nada, todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora hagamos el ejercicio de mirar dos versiones dinámicas, es decir, más actuales, más a nuestro lenguaje, más conocido a nuestro lenguaje actual. Entonces voy a usar Palabra de Dios para Todos y voy a usar de traducción en lenguaje actual. Son dos versiones dinámicas. El mismo texto, Filipenses 4, 6, 7, dice: no se preocupen por nada, en Palabra de Dios para Todos. No se preocupen por nada, más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Eso dice Palabra de Dios para Todos. Y traducción en lenguaje actual, también una versión dinámica, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Eso dice traducción en lenguaje actual. Bien, pues usted notará que la semana pasada usamos también de este mismo texto y hoy pues lo encuentro nuevamente pertinente usarlo, en razón a que las situaciones no han sido fáciles para nadie, para ninguno. Todos tal vez nos hemos dado cuenta de que de una u otra manera estamos atravesando situaciones difíciles.
estamos atravesando situaciones que nos desestabilizan, que nos quieren robar la paz, que nos quieren de alguna manera arrinconar. Yo creo que no hay un solo hogar, no hay un solo ser viviente en esta tierra que no esté pasando por situaciones difíciles. Yo creo que todos las estamos atravesando. Personalmente, esta semana en mi casa resultaron 3 hermanos contagiados, la esposa de uno de él, el hijo de uno de él, un muchacho de 18 años, y el hijo falleció ayer. Entonces mire que las situaciones no están tan fáciles para ninguno. Ellos son los que cuidan a mis padres de 80, más de 80 años. Y ahorita en casa hay caos, en mi casa, porque cómo nos acercamos para ayudarles, cómo si nos acercamos allá pues también vamos a resultar contagiados. Entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y yo creo que para muchos, por no decir para todos, en nuestras familias estamos pasando por situaciones difíciles. Y qué difícil es, qué bonito es predicar. Qué bonito es hablar de que por nada estemos afanados, que por nada nos preocupemos, que por nada, por nada. Hermano, es una gran mentira llevarlo a la realidad. Y es una bonita intención. Y no quiere decir que esté desvirtuando la palabra de Dios ni que esté peleando con la palabra de Dios. Sencillamente es fácil predicar, pero de ahí cuando llega la situación a la casa o situaciones difíciles, ahí es donde se nos prueba el carácter de Cristo. Ahí es donde nos prueba la fe de que estamos hechos. Entonces mire que hablando de este texto, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Pues se hace difícil porque empezando este fin de semana mi hermano mismo, ellos no conocen del Señor, empezando por ahí, ninguno conoce del Señor. Y pues cuando ya llegó la situación con mi sobrino, pues todo el mundo, oren, 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 oren. Y eso me llamaba mi hermano, y hermano, usted que está más cerquita de Dios, hermano, usted ahí que está, mejor dicho, un hombre de Dios, ore, ore. Y he orado, y finalmente el muchacho se murió. Entonces yo no me alcanzo a imaginar cómo les voy a seguir predicando de un Dios poderoso, de un Dios fuerte, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que nos cuida, que nos guarda. Usted y yo lo entendemos porque somos ya de Cristo, pero las personas sin Cristo no lo entienden así. Entonces, ¿cómo se le podrá predicar a una persona que sabe que usted es de Dios y que le piden que ore y la persona finalmente se muere? Entonces van a decir, pero ese es el Dios que usted tiene. No. Entonces son situaciones y son luchas que nos vienen también a nosotros como pueblo de Dios. Porque nosotros los evangélicos hemos orado, hemos clamado, hemos predicado la palabra y le hemos dicho a la gente que, entonces aquí es donde vale la intención de decirle a la gente no prometerle cosas, porque a veces nosotros como buenos cristianos, sí, sí, orémosle al Señor y el Señor lo va a sacar de esa, y si no, quedamos como mentirosos. Entonces aquí es donde se me confirma una vez más que la oración no cambia la situación, que la oración definitivamente no es para cambiar la situación, que las oraciones a veces el Señor las contesta, a veces nos dice un sí como nosotros quisiéramos, pero no siempre es así. Por la mayoría de las veces no siempre será así. En un 90% yo creo que siempre el Señor hace como quiere, conforme a su voluntad y como sabe que es lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo podemos entender así, porque nosotros quisiéramos orar y que todo se solucionara, pero desafortunadamente nos damos cuenta de que oramos y la situación no cambió, la situación siguió peor. Y ahí, pues nosotros, como repito, quienes somos de Cristo lo entendemos, entendemos esa dinámica. Pero vaya, dígale eso a un inconverso, a alguien que usted le ha predicado por años y le ha hablado de un Cristo poderoso y viene y confía en usted para que usted ore y la persona y la situación se le empeora. ¿Cómo queda uno? Uno queda como avergonzado, uno queda como mentiroso, uno dice, no, pero ese Dios que tiene mi hermano, eso como que no funciona. Entonces ahí es donde se nos demanda a nosotros como iglesia ser claros con la gente, no prometerles cosas que el Señor no ha dicho, no prometerle cosas a las personas que el Señor no ha, no ha estipulado hacer. Entonces las situaciones no son fáciles para ninguno, todos yo creo que estamos atravesando situaciones difíciles, el mundo está en caos,
nosotros los cristianos decimos llevar la verdad y les predicamos, les oramos por ellos, pero las situaciones, como siempre he dicho en otros casos, la situación tenderá siempre a empeorar. Es una gran realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Lo único que el Señor nos promete aquí es paz, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que en Reina Valera dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Filipenses 4, también de Nueva Traducción Viviente, dice, Dios cuidará. En Palabra de Dios para todo dice, Dios controlará. Y en Palabra del lenguaje actual dice, Dios protege el corazón. Entonces guardará, cuidará, controlará y protegerá. Yo creo que esto es lo que necesitamos nosotros. No necesitamos nada más. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor controle nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque no es fácil. No es fácil. Llegan momentos de tensión, de presión, de mal genio, de irritabilidad. No queremos que nos hablen, no queremos que nadie nos diga nada. O sea, el mundo está así, estamos así, hermano querido. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos guarde el corazón, que nos cuide el corazón, que controle nuestros sentimientos y pensamientos, como dice Palabra de Dios para todos, y que nos proteja el corazón y el entendimiento. Entonces, eso es lo que yo podría proponer en esta mañana que oremos. ¿Cuál es el antídoto para eso? Podríamos decir. ¿Cuál es el antídoto que nos llevaría a experimentar la paz del Señor? La gratitud. La gratitud. En Reina Valera dice que con acción de gracias. En Nueva Traducción Viviente dice que le demos gracias por todo lo que Él ha hecho. En Palabra de Dios para Todos dice que le agradezcamos siempre. Y el lenguaje actual dice que seamos agradecidos. Yo pensaría que la gratitud es el antídoto contra, o mejor, es el elemento que nos trae paz al corazón. Ni siquiera la oración, ni siquiera la oración. Ni siquiera la oración es garantía, porque el Señor dice que oremos, pero usted y yo nos damos cuenta que oramos y la situación no cambia, las situaciones empeoran. Entonces, cuando oramos con un añadido que es acción de gracias, la situación cambia. Cuando nuestras oraciones son de gratitud, la situación cambia. Porque sencillamente no cambia la situación, no cambia la realidad, pero cambia nuestra situación para hacerle frente a las situaciones, valga la redundancia, a las que tenemos que enfrentar. Por eso Pablo en los versículos más adelante, él dice en el versículo 13, que ya es bien conocido por todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas, dice Nueva Traducción Viviente. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo, dice en Palabra de Dios para Todos. Y en traducción del lenguaje actual dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Entonces mire que cuando oramos al Señor con acción de gracias, Él guarda nuestros corazones. Y esa seguridad que protege el corazón y los sentimientos, es lo que nos da la fortaleza para hacerle frente al día a día y a las situaciones que les tenemos que hacer frente. Yo creo que esta semana va a ser una semana difícil. Yo veo el panorama que va a ser difícil. Por lo menos en mi familia lo veo así. Difícil. Situaciones duras vienen. Y pues que Dios nos ayude para que podamos tener esa paz y esa fortaleza para hacerle frente a las situaciones. Situaciones en la familia, situaciones de este tipo, situaciones en la economía, situaciones en la situación social, política que se está viviendo, situaciones propias, luchando uno con su propia salud. O sea, por todos lados estamos bombardeados y necesitamos que el Señor definitivamente nos proteja, nos controle y nos cuide, nos guarde de definitivamente poder hacerle frente a las situaciones que vendrán. Yo creo que no serán fáciles. Esta semana va a ser bastante difícil y necesitamos, hermanos, orar más que nunca, ponernos en las manos del Señor y que el Señor nos ayude. Padre, en esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti. Quisiéramos ni siquiera orar, Señor, pero aquí estamos delante de ti, Padre amado. Porque, Señor, las fuerzas se acaban. A veces la incertidumbre llega. Señor,
clamamos, oramos, venimos a ti, confiamos en ti, estudiamos tu palabra, predicamos. Y a veces, Señor, las situaciones se hacen cada vez más difíciles. Cada vez el panorama es más difícil, cada vez las noticias son más difíciles. Cada día, Señor de la gloria, Padre amado, las cosas no son tan alentadoras. Y tal vez, Señor, Dios de la gloria, podríamos pensar que es que la fe se nos acabó, o que nos falta fe, o que no somos hombres de fe. Una cosa es ser, Padre amado, tener fe, y otra cosa es ser positivo. Y hay gente que es positiva. Dice, no, hermano, todo esto va a cambiar, vamos para adelante, que esto va a ser mejor que mañana. O tal vez hay otros que dicen sencillamente, no, no, yo tengo la esperanza de que va a haber cambios. Eso no es fe, eso es ser positivo, o eso es simplemente ser optimista. Pero la fe definitivamente es poder, precisamente se necesita fe para tener fe. Se necesita fe para cuando no se ve nada, cuando al contrario, cuando confiamos en ti, Señor, y a veces no vemos nada, no vemos nada alentador, el panorama cada día se tiende a ser más oscuro, las nubes cada día, Señor Padre amado, Dios de la gloria, no dejan pasar el sol, y a veces, bendito Señor, Dios de la gloria, vienen momentos así, en los que no sabemos qué hacer, y por supuesto, Señor Dios de la gloria, que oramos, por supuesto, que sabemos lo que dice tu palabra, por supuesto que entendemos, Señor, lo que tu misma palabra nos anima a hacer. Y sin embargo, bendito Señor, Dios de la gloria, a la realidad, Señor, es otra. A la realidad, las situaciones, Señor, tienden a, Señor, desencajonarnos, a desestabilizarnos, a desanimarnos, a, Señor, Dios de la gloria, inclusive a sentirnos defraudados. Nos defraudamos con otros porque oramos por otros y, Señor, la situación no cambia, al contrario, empeora. Nos defraudamos a veces con nosotros mismos porque, Señor, decimos tanto que oro y no pasa nada. Y a veces inclusive, Señor, con todo respeto, inclusive nos alcanzamos a defraudar hasta de ti. Porque te hemos predicado, te hemos testificado de un Dios poderoso, de un Dios fuerte, de un Dios misericordioso, de un Dios compasivo. Y Señor, a veces la gente no entiende porque dice, pero ¿cómo si esta persona me habla de un Dios compasivo, misericordioso y veo que la situación cada día empeora? Porque sencillamente el que está sin Cristo no entiende las cosas, Señor, porque bien dice Pablo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural no las puede entender, no las puede comprender y le son locura. Por eso, Señor de la gloria, oramos a ti por tantos aquellos que no te conocen y que les hemos hablado, les hemos predicado, hemos orado por ellos. Nos han pedido inclusive a nosotros que oremos cuando están en un momento de dificultad, cuando están en un momento de apretón. Nos dicen, usted que es hombre de Dios, usted que es una mujer de Dios, usted que está más cerquita de Dios, nos dicen, ore, 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 por favor. Y por supuesto que oramos y nos damos cuenta que la situación no les cambió, que la situación empeoró. Y Señor, eso hace que las personas como que pierdan la confianza porque le llega un momento difícil, ellos tienen una expectativa totalmente diferente. Ellos llegan a ti con una expectativa totalmente distinta. Ellos llegan esperando ver en ti, Señor Dios de la gloria, lo que ellos quieren ver. Y Señor Dios de la gloria, pues nosotros entendemos que no siempre será así. Y bendito Dios de la gloria, ¿qué les decimos a ellos? ¿Qué les decimos si les hemos hablado de un Dios, Padre amado, Padre Santo, que un Dios que es misericordioso, que es compasivo, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que trae nuevas cosas, que trae cosas nuevas, un Dios que produce otras situaciones? Y Señor Dios de la gloria, y tal vez las personas llegan confiadas a uno y le dicen, sí, 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 yo me quiero acercar a ese Dios. Y sin embargo, bendito Señor, vemos que la situación ha sido distinta, totalmente diferente, como ha pasado en el caso de mi sobrino, que me han pedido que ore por él, pero se murió. Que me han pedido que ore por ese muchacho de 18 años, porque es un muchacho, era un muchacho de 18 años, y me pedían que orara por él porque estaba entubado. Ore, ore, y con lágrimas en los ojos me decían, desesperados, ore, ore, hermano Jorge, usted que está más cerquita ahí de Dios, ore, ore, ore. Y he orado, he orado y el muchacho se murió, Señor. ¿Con qué le salimos a ellos? Que no te conocen, que les hemos predicado por más de 20 años y que definitivamente ellos dicen, no, pero ¿cuál es el Dios que Jorge me está predicando?
¿Cuál es el Dios que Jorge me está hablando? Si yo no veo nada. Señor, ayúdanos. Señor, hoy te pedimos tu fortaleza, hoy te pedimos que nos fortalezcas, bendito Señor. Porque, Señor, Dios de la gloria, todas estas situaciones definitivamente nos desestabilizan. Pero tú dices, Señor, Dios de la gloria, que oremos. Tú dices, por nada se afanen, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y hoy venimos delante de ti, bendito Señor. Hoy yo personalmente vengo delante de ti a decirte lo que pienso de ti. Y eso pienso de ti. No es que me falte la fe ni que esté dudando, sino que sencillamente a veces hay cosas que uno no puede entender. Oramos por los enfermos y se mueren. Oramos por algo y pasa todo lo contrario. Y Señor Dios de la gloria, repito, aunque nosotros podamos entender, aunque nosotros ya sepamos cómo es que tú obras, aunque ya sepamos todo eso y digamos, no, ya sabemos que Dios es soberano, ya sabemos que Dios hace su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo le dice uno eso a un incrédulo? ¿Cómo le dice uno eso a una persona que confía en ti, que Señor de la gloria, que le hemos predicado a ese Dios y que vienen a nosotros con la esperanza de que tú obres? Y sí, has obrado, por supuesto, pero a manera contraria. Que ore por este enfermo, pero se murió. Nos pasa lo de Marta y de María. Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Señor, hoy te pido por todos aquellos que, Señor, les hemos compartido de alguna manera, que hemos orado por ellos, pero que, Señor, se han tal vez defraudado. Tal vez se sienten defraudados de ese Dios que les hemos predicado porque dicen, pero vea, ellos hablan de un Dios todopoderoso, pero mire, no pudo porque finalmente se murió mi familiar, finalmente la situación difícil llegó a la casa. Y Dios de la gloria, hoy oramos por ellos para que puedan entender, oramos por ellos para que puedan comprender, que tu Espíritu Santo, Señor Dios de la gloria, traiga esa convicción al corazón de pecado, de justicia, de juicio, bendito Señor, oh Dios de la gloria. ¿Cómo le decimos, Señor Dios de la gloria, a los familiares de los muchachos de Riohacha, de aquel pastor que hace unos años atrás, sencillamente, bendito Señor, subió a uno un poco de niños en una buseta para ir y llevarlos a hacer la obra de Dios y finalmente la buseta se incendió y se murieron todos? ¿Cómo le salimos a los padres de ellos que es que estamos haciendo la obra de Dios? Señor, a veces hay cosas que nosotros, Señor, no entendemos, no dimensionamos. Y si no las dimensionamos a veces nosotros que tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos guía, mucho menos lo van a poder entender aquellos a quienes les hemos predicado, a quienes les hemos hablado de ti, en un momento de dolor, en un momento de rabia, por decirlo así. ¿Cómo les podemos decir, Dios está contigo? El Dios que te ha hablado por estos 20 años, Él te va a fortalecer. ¿Cómo les podemos decir eso si lo primero que tal vez, Señor, nos van a decir es que su Dios no funciona, su Dios no obra? Porque ellos no lo van a entender, bendito Señor. Ellos no lo entienden, porque como dijo Pablo, repito, una vez más, Pablo dijo, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y Señor, Dios de la gloria, hoy oro por ellos. Oro por mi amigo Carlos, que también perdió un cuñado este fin de semana. Señor, Dios de la gloria. Señor, las situaciones alrededor nuestro son difíciles. Vemos cómo mueren amigos, cómo mueren vecinos, cómo mueren familiares. Y Señor, Dios de la gloria, nos sentimos impotentes. Nos sentimos, Señor, Dios de la gloria, que, Padre amado, no sabemos qué hacer. Y por supuesto venimos a ti. Y sí, claro, por supuesto que nosotros, los que somos hijos de Dios, como dice por acá, en traducción del lenguaje actual dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén por eso. Nosotros ya tenemos esta paz, pero ¿qué de los que no son de Cristo? Según dice Filipenses 4:6, en traducción en lenguaje actual. Es tan claro lo que dice ahí. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no entiende, no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Los que ya somos de Cristo lo entendemos, pero ellos no lo entienden. Ellos no pueden entender esa paz. Ellos ahorita están desesperados. Y ellos, la única confianza que tal vez pusieron como último recurso, como suele suceder, fue venir al Señor. Se acordaron de que había por ahí un evangélico que oraba y que les había hablado de Cristo y lo llamaron y le dijeron, oiga, usted que está más cerquita de Dios, por favor ore por esto. Y sin embargo, Señor, la situación no se dio como ellos esperaban.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir y hablarles de paz, la paz que sobrepasa de todo entendimiento a una persona que no está de Cristo, si el texto me dice que esto protege la mente y el corazón, pero de los que ya son de Cristo? Son cosas que a veces no entendemos, Señor, no entendemos, no comprendemos. No comprendemos, esto no sale con oración y ayuno, Señor, esto no solamente eso, está dentro de tu soberanía, está dentro de tu, Señor Dios de la gloria, tu voluntad, y Señor Dios de la gloria, ¿cómo podemos nosotros poder, Padre amado Dios de la gloria, llevarle una palabra a una persona que está pasando por situaciones cuando les hemos hablado tanto de ti? Señor, ayúdalos, ayuda a esas personas, yo te pongo a mi familia delante de ti, a mi hermano Freddy, mi hermano Luis, mi hermano Vladimir, mi hermana Olga, mi hermana Blanca, a ellos que les he predicado, a mis padres, y se les ha muerto un sobrino. ¿Cómo les comparto yo más ahí? ¿Cómo les digo? Dios está con ustedes, para adelante, Dios es fortaleza. ¿Cómo les voy a decir si me han pedido que ore por su sobrino y se ha muerto? ¿Con qué les salgo yo a ellos? Señor Dios de la gloria, ¿con qué les salgo yo a ellos? ¿Qué les digo? ¿Qué cara les digo que Dios está con ellos? O que Dios tiene el control de todo eso, o que Dios es soberano, o que tú sabes mejor que nadie que no sé, es mejor quedarme callado, Señor Dios de la gloria, y no decirles nada, porque ¿qué les puedo decir? Y dejar que tu Espíritu Santo obre y traiga esa paz que protege a los que ya son de Cristo, que esa paz también los guarde a ellos, que esa paz los proteja a ellos, que esa paz también los abrace a ellos. A los familiares, Señor, de tal vez de muchos de mis hermanos, que también han fallecido, y que tal vez no eran cristianos, o amigos, compañeros de trabajo, gente, vecinos, que confiaron en nosotros, Señor, que confiaron en nosotros. Ese evangélico ora y la situación va a cambiar. Y tal vez no fue así, no fue así. En muchos casos no fue así. Porque sí, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Señor de la gloria, tú haces como quieres. Pero un inconverso no entiende eso. Un inconverso no lo comprende. Señor, nosotros ya lo entendemos porque tenemos el Espíritu Santo y sabemos de tu paz y la experimentamos y de hecho la tenemos, pero Señor, una persona que no la tiene, por eso oro por tantos, Señor, tantos que han perdido familiares, tanta gente sin Cristo, Señor, que ha perdido familias, que ha perdido, Señor, Dios de la gloria, y dicen, pero Dios, ¿dónde está? Ese Dios que me han hablado, que alguna vez me predicaron, ¿dónde está? ¿Será que ¿Será que se olvidó de este mundo? Ese es el pensamiento del deísmo. El deísmo dice que Dios no se involucra con su creación. El pensamiento del deísta dice que Dios sencillamente hizo su creación y nos dejó abandonados a ver cómo nos defendemos, que ella no se involucra en su creación. Nosotros sí entendemos, Señor, nosotros sí sabemos que tú estás más involucrado, nosotros sabemos y comprendemos, Señor de la gloria, que tú sí te involucras y que tienes el control de todo. Nosotros sí, pero ¿qué de esta humanidad que está sin esperanza? ¿Qué de esta humanidad que, Señor de la gloria, estás llorando, Señor, sus muertos están sufriendo, están pasando situaciones difíciles y no te tienen? Oramos por ellos, bendito Señor. Oramos por ellos, Señor de la gloria. Tal vez es lo único que podamos hacer por ellos en estos momentos, pero es lo mejor que podemos hacer. Oramos por ellos, bendito Señor. Oramos porque traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice que protege el corazón de los que ya son de Cristo. Señor, por favor, que esta paz también que sobrepasa todo entendimiento proteja el corazón de los que no son de Cristo. Y que te vayan conociendo. Y que tu Espíritu Santo vaya trayendo convicción al corazón. Que tu Espíritu Santo vaya trayendo, Señor, esa convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que vaya colocando esa hambre y sed de justicia en sus corazones. Que vaya, Señor, colocando esa necesidad de ti, Padre amado, porque dijo Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que reconozca su necesidad de ti. Padre amado, que ellos reconozcan su necesidad en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio tal vez a un Dios de la gloria, del enojo que tengan contra ti. Porque tal vez muchos de ellos estarán enojados inclusive contra ti. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de amor? Si Dios me ama, ¿por qué permite que llore, que sufra? Ellos no lo entienden, Señor. Ellos no lo comprenden. Ellos no lo entienden porque no tienen lo que nosotros tenemos. Ellos no tienen el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía a toda verdad, que nos consuela. Ellos no lo tienen, Señor. Sin embargo, bendito Señor, Padre amado, hoy oramos por ellos. Oramos por aquellos que no te conocen y que están llorando, que sufren,
que tienen situaciones difíciles, que están llorando sus muertos, que están llorando, Padre amado, la pérdida, que están llorando el que está en el hospital. Señor, oramos por ellos. Oramos por ellos, Señor de la gloria, que consueles, que tu paz también, Señor, los guarde a ellos, también los proteja a ellos, también los cuide a ellos, también controle sus pensamientos, sus sentimientos en ellos, Señor, porque esta promesa es para los que estamos en Cristo. Leo en Reina Valera 60, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y palabra Nueva Traducción Viviente dice que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivamos en Cristo. Y nueva palabra de Dios para todos dice que controlará los pensamientos, los sentimientos, si estamos unidos a Cristo. Y traducción en lenguaje actual dice que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mi pregunta en esta mañana, Señor, aquí te la hago a ti, Señor, delante de mis hermanos. Entonces esa paz, ¿qué pasará con los que no están en Cristo? Con los que no están en Cristo. Señor, ¿qué pasará con ellos? ¿Tendrán que hacerle frente a su desesperanza? Señor, cuando les hemos hablado de un Dios de misericordia, cuando les hemos hablado de un Dios de gracia, de un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que regresa. Señor Dios de la gloria, no tengo respuestas, Padre amado. Solamente te pido, bendito Señor, Dios de la gloria, que esa misma paz que nos abraza a los que somos de Cristo, Señor, que los abrace a ellos, a tantos millones de humanos que están sufriendo, bendito Señor, que no te tienen a ti, que Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, te han rechazado y no te tienen. Señor Dios de la gloria, podríamos pensar que el dolor hará que los acerque más a ti. No siempre es así, en muchos casos el dolor los aleja más de ti. Como pasará en Apocalipsis. En Apocalipsis vendrá un tiempo, Señor, Señor de la gloria, vendrá una situación donde los hombres van a ser directamente receptores de un juicio de Dios. Y va a haber, Señor, la situación que van a ser atormentados por 5 meses. Y tanto será que la gente se querrá matar, se querrá morir, querrá que la muerte venga y les solucione ese problema. Y dice que la muerte será quitada. La muerte les va a ser quitada. Va a ser tanto el desespero de estos seres humanos en la gran tribulación que ni siquiera la muerte va a llegar a ellos. Va a ser quitada por 5 meses. Y después de que todo pase, dice que ni aún así se arrepintieron. Hay gente que, Señor, cuando entre más dolor, entre más sufren, entre más situaciones, más endurecen su corazón. Esto los lleva a endurecer más el corazón. Uno podría decir que estos problemas los van a ablandar, que estos problemas los van a hacer sensibles, y no siempre va a ser así. Por eso, Señor, oramos a ti. Yo oro por mi familia, Señor, que les he predicado por más de 20 años. Oro por ellos porque están pasando una situación, Señor, difícil. Y bendito Señor, oro porque sus corazones no se vayan a endurecer más. Oro porque sus corazones no se vayan a endurecer. Señor Dios de la gloria. Oro porque sus corazones, Señor, se vuelvan más sensibles. Haznos más sensibles, bendito Señor. Y que Dios de la gloria, lo que les hemos predicado durante estos 20 años no se pierda. No se pierda, Señor. Que esta palabra, Señor, que les he hablado no se pierda. Que esto que hemos hecho en ellos por 20 años y que todavía no se han llegado a convertir, no se pierda. Sabemos que tu palabra dice que no volverá vacía. Pero, Señor de la gloria, hay casos en los que, bendito Señor, la gente se vuelve más dura cada vez. Cada vez, con los problemas, en lugar de ablandarlos, los endurecen más. Señor, que no sea el caso de nuestras familias, que no sea el caso de nuestros conocidos, que no sea el caso de nuestros vecinos, que no sea el caso de las personas a quienes les hemos compartido el Evangelio y están viviendo situaciones difíciles. Oramos por ellos, guárdalos, que esa paz que protege el corazón nuestro, de los que estamos en Cristo, que esa paz también cuide el corazón de ellos, que controle todos sus pensamientos y sentimientos, que proteja el corazón de ellos, que guarde el corazón de ellos, como dicen estas 4 versiones que tengo aquí al frente leyendo en esta mañana, Señor. Ayúdalos, bendito Señor. Ayúdalos, Señor Dios de los cielos. Ayúdales y ayúdanos a nosotros también, a los que somos de Cristo. Ayúdanos a no desmayar, a seguir con esta tarea, Señor, que nos has encargado, de seguir predicando el Evangelio, de seguirles testificando.
de seguirles, bendito Señor Dios de la gloria, hablando de ti, de seguirles sirviendo, de seguir haciendo lo que corresponde, bendito Dios, que lo que humanamente podamos hacer y lo sobrenatural, lo que es sobrehumano lo harás tú, lo que sobrepasa todo entendimiento lo harás tú. Oramos por ellos, guárdalos, fortalécelos, fortalece, Señor, nuestras familias, fortalece a nuestros vecinos, nuestros amigos, los que están pasando situaciones difíciles. Hoy oramos por todos ellos, bendito Señor Dios de la gloria, que esa paz también les abrace a ellos, que esa paz también, bendito Señor, les fortalezca para seguirle haciendo frente a las situaciones que se avecinan. Porque, Señor, muy seguramente las situaciones van a ser cada vez más difíciles. Cada vez más difíciles. Vendrán situaciones cada vez más difíciles. Yo soy un convencido de eso. Personalmente yo soy un convencido de esto. Que las situaciones cada día van a ser más duras, más difíciles. Que la situación se va a poner más difícil cada vez. Y por más que oremos, las situaciones serán más difíciles. ¿Qué hace la oración? Nos da su paz, que protegerá nuestras mentes y nuestros corazones para seguirle haciendo frente, y nos fortalecerá para seguirle haciendo frente a esas situaciones. Así lo dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo, y Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Eso sucede en la oración. Eso es lo único que sucede en la oración. Recibimos la paz que guarda el corazón, la mente, los sentimientos, las emociones, y esa paz trae fortaleza para poder hacer frente a lo que vendrá. Señor, estamos en tus manos. Es lo único que puedo decir en esta mañana, Señor. Estamos en tus manos y tú sabrás, bendito Señor, qué hace con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy bienvenidos en esta mañana de hoy, martes 9. Ya estamos a martes 8 de junio del año 2021. Dios nos ayude. Otro día más de reto, otro día más a hacerle frente, más de cosas que nos tocará, quiera o no, enfrentarlas. Y aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes. Quiero animarle en esta mañana para que juntos abramos nuestras Biblias en Juan 13. Continuemos con nuestro estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 13, Juan capítulo 13, y vamos a mirar lo que dicen en sus primeros 10 versículos de este capítulo 13 de Juan. Recuerde que estamos a partir de aquí, ya el Señor prácticamente ha terminado su ministerio público. Ya el Señor no va a salir a la calle a hacer más milagros, ya no va a ir al templo a orar por los enfermos. Ya hasta el capítulo 12 de Juan es un ministerio público, pero a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 17 podríamos llamarlo el ministerio privado de Jesús. ¿Por qué privado? Por lo que el Señor va a hacer y a enseñar a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan en el aposento alto, pues sencillamente esto va a ser únicamente con sus discípulos, va a ser únicamente con los suyos. Allí ya no va a haber nadie más fuera de ellos. Esto se da en el marco de previo a la fiesta de la Pascua. Bien dice el versículo 1 del capítulo 13, leámoslo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que vamos a mirar que el Señor pronunció 4 discursos importantes, o llamémoslo así, principales. 4 discursos principales. 3 de ellos descansan en Mateo. 3 de ellos están en este evangelio. Es decir, el primer discurso lo encontramos en Mateo 5:7, que de hecho lo estamos predicando en la iglesia. El Sermón del Monte, ese es el primer discurso. Tenemos el discurso de las parábolas del misterio del reino de los cielos. Trata del reino de los cielos. Allá en Mateo capítulo 13, las parábolas, su tema principal en las parábolas son el reino de los cielos. Ahí no hay que darle otra interpretación, algo a esa claridad, porque muchas veces las personas cogen las parábolas para darles cualquier interpretación o cualquier aplicación. No, las parábolas, su tema principal en las parábolas de Mateo 13 son el reino de los cielos, no son otra cosa. Y usted notará que siempre dice: el tal cosa es como el reino de los cielos, el sembrador sale y es como el reino de los cielos. Siempre es enfático en el reino de los cielos, su tema es el reino de los cielos. Entonces, primer sermón que el Señor presentó allá, o pronunció, de esos 4 sermones que por lo menos entendemos como importantes. El primero, Sermón del Monte, Mateo 5:7. Segundo, el misterio de las parábolas, que tiene que ver con el reino de los cielos. Un tercer sermón que también está en Mateo, se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos o el Sermón del Olivete, que está en el capítulo 24 y 25. Este sermón es escatológico, tiene que ver con tiempos futuros. Pero ahora Juan nos presenta un cuarto discurso, uno de esos 4 discursos principales. Juan nos presenta uno, y es precisamente el que se encuentra aquí en el aposento alto, entre el capítulo 13 al capítulo 17, que vamos a estar mirando de aquí en adelante. En este discurso del aposento alto, pues es uno de los más importantes, porque nuestro Señor, él pronuncia que definitivamente, si usted nota, Juan le da prácticamente bastantes capítulos, inclusive más que los mismos del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte tenemos 5, 6 y 7. Pero mire que aquí Juan nos pone el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Juan usa de 5 capítulos aquí para hablarnos de ese discurso que el Señor pronunció en el aposento alto, como un ministerio privado a sus discípulos, solamente a sus discípulos. Y algo que me llama la atención es que el Sermón del Monte fue abierto, aunque era para sus discípulos, pero uno pensaría que solamente era para los 12. Eran muchos, porque dice que había multitudes allá que le seguían. Entonces, y podríamos pensar que el Sermón del Monte era un discurso más bien para gente nuevita en el Señor, que estaban empezando a conocerle. Pero aquí en el aposento alto, este sermón que el Señor les predica, que les comparte o que les habla, o este discurso que el Señor les dice, pues ya es para un grupo de personas que han caminado un tránsito con Él. 3 años, más de 3 años caminando con Él. Así que en 3 años uno conviviendo con una persona, pues alcanza a conocer algo de ella, ¿no? Y pues cosas muy importantes. Así que este discurso, por eso Juan nos lo presenta en 5 capítulos en su evangelio. Y es el más extenso. Y tiene un gran significado inclusive para nosotros hoy en día. Claro, por supuesto que sí. Porque Jesús en aquella ocasión llevó a los suyos al aposento alto y allí les reveló, les mostró, les enseñó verdades nuevas. Ellos no conocían muchas cosas de las que el Señor les empezó a hablar allí. Y este discurso allí tiene prácticamente esa frescura, por decirlo así de alguna manera, tiene esa espontaneidad de lo nuevo, que sencillamente son cosas nuevas que ellos van a empezar a aprender. Son cosas que usted va a encontrar que Él no se lo enseñó en otro momento a sus discípulos. Fue allí mientras cenaban,
fue allí mientras estaban en el aposento alto. El aposento alto se dice que aposento alto es porque eran compartimentos de las casas prácticamente en un segundo piso, entonces por eso se llama aposento alto. Y allí eran lugares como salones de reuniones. En este caso está Jesús con sus discípulos prácticamente a puertas de presentarse, celebrar la fiesta de la Pascua, como bien el apóstol Juan nos lo dice. Y está allí con ellos y les va a enseñar cosas nuevas, cosas que ellos no habían entendido, cosas que ellos jamás habían escuchado. Así que el Señor allí, más que llevarlos a comer, más que llevarlos a un compartir, más que llevarlos a un ágape, el Señor los está llevando allí porque el Señor quiere enseñarle cosas que no les va a enseñar a otros, sino a sus discípulos. ¿Para qué? Para que sus discípulos después les enseñen a otros, como viene en Mateo dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Así que ese sermón allí, por decirlo de alguna manera, ese discurso del aposento alto, también es para usted, también es para mí, tiene que ver con nosotros. Es decir, es tan fresco como el día que el Señor lo dijo, como el día que el Señor lo pronunció. Es decir, no está empolvado, ni está desteñido, ni está caducado en su fecha, sino que es tan fresco como ese día que el Señor lo predicó. Entonces imaginémonos en este tránsito de estos capítulos que vamos a estudiar, imaginémonos que usted y yo estamos ahí, con Jesús, que hacemos parte del equipo de trabajo de Jesús que está ahí con él, mientras están ahí comiéndose el cordero, mientras están ahí preparando todo ese evento, mientras están ahí están escuchando las enseñanzas de Jesús. Entonces imagínese que usted también es un invitado de honor allí con Jesús, porque allí solamente están sus discípulos. Por eso dije que era un ministerio privado, un ministerio donde solamente Jesús iba a estar con los suyos, porque necesitaba enseñarles verdades del reino, como dije hace un momento, que no se las iba a enseñar a otro. Ellos necesitaban aprender todo esto porque ellos más adelante, después de que Jesús partiera, tendrían una gran comisión que hacer, que desarrollar. Por eso, para ellos eran estas instrucciones. Así que allí sencillamente, pues a este discurso no hay nada que se le pueda comparar con el discurso público que Jesús ya había terminado y que había sido rechazado. Ese ministerio que el Señor había llevado por 3 años, sencillamente pues nos damos a entender que ese ministerio, como bien ya termina el capítulo 11 y 12, termina con un Jesús perseguido, con un Jesús que lo están buscando para matarlo, con un Jesús que que han pagado un precio por su cabeza, porque los líderes habían dado la orden que si alguno sabía dónde estaba, pues sencillamente lo hicieran saber. Y Judas ya está cavilando en su mente, ya está cavilando en su corazón, sencillamente la forma de cómo entregarlo. De hecho, el mismo texto nos lo dice aquí en el versículo 2 del capítulo 13. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí ve? Ya, y el Señor lo sabía, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor ya sabía, por ahí más adelante en otro texto dice que el Señor dice, uno de ustedes esta noche me va a entregar. Uno de ustedes. Y empezaron todos a escandalizarse y seré yo, maestro, seré yo. Entonces el Señor ya lo sabía. Así que es lo que encontramos en este discurso, que es un discurso privado, un discurso fresco, porque es para nosotros hoy también. Es un discurso que definitivamente se necesita y se requiere que quienes lo van a estudiar, en ese caso ellos, los discípulos, necesitan tener toda la mente abierta y dispuesta para que sencillamente lo que el Señor les vaya a enseñar lo puedan recibir. Sin embargo, nos damos cuenta que más adelante el Señor les dice, no, tenía tantas cosas que enseñarles, pero ustedes no las pudieron recibir. Y vamos a entender por qué, el por qué ellos todavía patinaban en muchas cosas de las enseñanzas del Señor. Así que en su ministerio público ya había terminado, como dije hace un momento en el capítulo 12, y él había sido rechazado, el Señor había sido rechazado. Pero entonces habló en cuanto al amor por nosotros, sobre cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana en el Sermón del Monte, de la provisión que él ha hecho para los suyos y sobre las relaciones entre él y aquellos que le pertenecen a él. Él ya había enseñado todo esto. Estaba en camino ahora hacia la cruz. Aquí ya está a pocas horas tal vez de que los soldados romanos le prendan,
para llevarlo a esos dos juicios, político y religioso, para condenarle en un juicio amañado, sencillamente para condenarlo y Jesús tenga que ir a morir en la cruz. Ya el Señor sencillamente se está encaminando y no tenía ya ningún mensaje para los líderes religiosos, ni políticos, ni para el mismo pueblo inclusive, ya no tenía más mensajes para ellos, ya lo había dicho todo. Ahora ya sencillamente este mensaje sería para los suyos. Ahora lo de las enseñanzas que iría a impartir el Señor de aquí en adelante en el capítulo 13 de Juan, como ya lo dije antes, sencillamente no era para nadie más, no era para los líderes religiosos, no era para los líderes políticos como Pilato, como Herodes, no era para ellos. ¿Para quiénes eran este? Era para sus discípulos. Ahora este mensaje era para ellos. Lo que tenía que decirle al pueblo y lo que tenía que decirle a los líderes religiosos, ya se lo dijo. Y como bien notamos, fue rechazado por la gran mayoría. Así que este mensaje es para los suyos, como ya dije hace un momento, el mensaje privado, enseñanzas privadas. Llegamos aquí a un incidente extraordinario que los mismos discípulos inclusive quedaron pues sorprendidos. Aquí él dejó prácticamente muestra cómo deja la gloria del cielo para venir aquí a la tierra y tomar el lugar de un esclavo, nos dice el capítulo 13. Así que Jesucristo en el capítulo 12 vimos cómo los pies de Jesús fueron ungidos aquí por María, ¿se acuerdan? En el capítulo 12 que terminamos que esta mujer derramó un frasco de alto precio, más o menos 11 millones de pesos a los pies del Señor. Pues aquí en el capítulo 13 vamos a ver que allá en el capítulo 12 los pies del Señor fueron ungidos con aceite por una mujer. Aquí en el capítulo 13 es el Señor quien lava los pies a sus discípulos. ¿Sí nota qué importancia de los pies? Ahora lo vamos a decir por qué. Así que también vemos una marcada diferencia aquí. Durante su paso por este mundo pecaminoso, definitivamente el Señor no contrajo ninguna contaminación. Fue santo, fue inocente, fue sin mancha, fue puro. Es decir, no cometió ningún pecado. Los pies, pues, ¿por qué los pies? Porque los pies nos hablan del caminar de una persona. Es decir, pues, se puede decir, inclusive hay canciones por ahí que se conocen como el camino de la vida. ¿Y por dónde vas? ¿Cómo se hacen los caminos? Pues los caminos se hacen caminando. Por ejemplo, si usted que es del campo, usted ve que va por un camino o por un lugar donde nunca ha pasado ninguna persona y empiezan las personas a caminar por ese lugar siempre, todos los días, hasta el momento que se va formando un camino. Entonces ya todo el mundo conoce el camino hacia un lugar, de un lugar de destino, y sencillamente eso pues se marcó fue con los pies. Así que los pies, hablando alegóricamente o figurativamente, podríamos decir que los pies pues prefiguran eso, ¿no? El caminar en el tránsito por estos caminos de la vida, como dice una canción por ahí, los caminos de la vida y todo ese tema. Y el ungüento de los pies de Jesús con perfume de nardo puro, pues nos habla del aroma grato del caminar con nuestro Señor. Eso hablándolo así poéticamente. Es decir, los pies nos hablan del caminar por este camino, pero el ungüento que echó María allí, esa unción que echó María allí a los pies del Señor, nos hablan de eso, de ese aroma que la casa se llenó del perfume del Señor. Pues ese ungüento aromático, eso que echó María a los pies del Señor, pues no es otra cosa más que el aroma grato cuando caminamos con el Señor, la vida en santidad, la vida que agrada al Señor, como un perfume, dice que sube como un olor grato. Así que aquí para cerrar este paréntesis así de poético, hermanos, que nuestro caminar en Cristo sea un incienso aromático que suba a los pies, al trono del Señor, que nuestro caminar diario sea ese incienso aromático. Oramos al Señor por eso. Así que los pies de los discípulos necesitaban ser lavados. Jesús los lavó los pies de sus discípulos con agua y no hubo aquí ninguna referencia a la sangre de Jesús. Es decir, es importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado del pasado, del presente y aún hasta del futuro, en una sola aplicación. Su sangre ya nos lavó, su sangre ya nos limpió, porque dice por allá que el que sigue pecando, dice por allá en Hebreos que el que sigue pecando deliberadamente es como si pisoteare la sangre de Jesús.
Así que una vez que nosotros hemos llegado a Cristo, hemos sido lavados con su sangre una vez y para siempre. No es que nos hayan echado un baldado de agua allá en la iglesia cuando llegamos ya a sus pecados, no, sino estamos hablando prefigurativamente, pero aunque prefigurativamente también estamos hablando de un evento real. Es decir, Cristo derramó sus última gota de sangre en la cruz. ¿Se acuerdan cuando el soldado atravesó su costado con una lanza y salió fue agua? Pues el agua que es, pues ya quiere decir que su cuerpo se había vaciado en cuanto a la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque como bien dice por allá en el Antiguo Testamento, dice que la vida del ser humano, la vida, inclusive también de los animales, la vida en la sangre está. Es decir, si a una persona se desangra, pues hermano, pues se muere, porque la sangre es vida. Entonces, cuando se habla de que Jesús derramó hasta su última gota de sangre para lavarnos de los pecados, está hablando de una manera figurativa, pero también a la vez de una manera real, porque realmente Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Es decir, quiere decir que no había la menor duda, que no cabía la menor duda de que Jesús había dado su vida por nosotros, por los seres humanos, por la salvación de los seres humanos. Así que eso lo hizo una vez y para siempre. Jesús no murió sino una sola vez por los pecadores. Y como dice en Hebreos, si seguimos pecando deliberadamente es como si pisoteáramos esa sangre. Un solo sacrificio. Y hablemos de Hebreos, hablando de Hebreos, miremos aquí lo que dice en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí nota? Una sola ofrenda. Jesús murió una sola vez y para siempre. Él no va a venir otra vez a morir por los pecadores. No, ya murió, ya derramó su sangre por todos los pecadores. Así que cuando decimos que somos lavados con su sangre, pues somos lavados con su sangre porque era lo que la justicia de Dios demandaba. Muerte sobre la falta. Es decir, la injusticia que el ser humano había cometido hacia Dios debería ser castigada. La paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces la expresión de que ya había derramado toda su sangre quiere decir que Jesús entregó toda su vida. Es decir, murió, realmente murió y resucitó. Para que no cupiera la menor duda en su resurrección. Porque muchos hubieran podido cuestionar la resurrección de Cristo. No, lo que pasa es que Él no murió, lo que pasa es que perdió fue el conocimiento y allá en la tumba lo recuperó y se salió, se fue. No, entonces hubiera quedado puesto en duda definitivamente que Cristo realmente murió y resucitó. Entonces, el soldado pues da testimonio cuando lo atraviesa con la lanza a su costado de que ya no salía más sangre, pues quiere decir eso, ¿no? Algunos lo espiritualizan y que tal y que por acá, pero el sentido de lo que tiene que ver allí es que realmente el Señor murió. Su muerte fue real, murió de verdad, 100%, no fue que quedó sin sentido, perdió el conocimiento o se desmayó y después se recuperó. Entonces, para que también así como su muerte tuviera toda la certeza, pues también lo tuviera la resurrección. Es lo mismo que por eso cuando hablábamos en el capítulo anterior acerca de la resurrección y la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿por qué el Señor permitió que Lázaro ya llevara 4 días y estuviera putrefacto? Pues para que no quedara la menor duda de que realmente Lázaro estaba muerto. Recuerda que estábamos hablando en el capítulo 12 que el Señor estaba preparando a los judíos para su propia muerte y su propia resurrección. Por eso lo que pasa allí con Lázaro, el Señor no lo está haciendo porque se le haya olvidado, se le haya hecho tarde, no. Lo está haciendo para que la gente vea que con sus sentidos, que con su olfato perciban que realmente Lázaro estaba podrido, ya olía picho y que ya estaba descompuesto y que ya si eso estaba así, quiere decir que realmente estaba muerto, bien muerto y que de ahí lo iba a resucitar el Señor. Entonces es lo mismo que hace el Señor cuando derrama su sangre, cuando el soldado lo atraviesa con la espada allí, para que cuando dice que sale sangre sencilla, es agua, es para demostrar que realmente el Señor ya había definitivamente entregado toda su vida, que estaba bien muerto, mejor dicho, para que no quedara en duda ni su muerte y después, posteriormente, valga la redundancia, su resurrección. Y ese sacrificio por los pecados de los seres humanos fue una sola vez. El derramamiento de sangre fue una sola vez para limpiarnos de nuestros pecados. Como dije hace un momento, no uno dice, uy, ¿cómo sí que nos limpió con su sangre? ¿Será que lo bañaron con sangre allá ese cristiano cuando llegó por primera vez a la iglesia y lo bañaron con sangre allá para...? No. Quiere decir sencillamente, vuelvo y repito, que lo que demandaba la justicia de Dios era la muerte del pecador y que Cristo tomó nuestro lugar.
tomó nuestro lugar y esa muerte la llevó Cristo por nosotros. Murió para que nosotros ahora fuéramos justificados delante de un Dios justo. Eso es lo que tipifica que somos lavados, que somos lavados con su sangre. Eso es lo que tipifica, no que nos echaron sangre ni nada de esas cosas. Así que fue su sangre derramada en la cruz lo que definitivamente nos limpió y para siempre, una sola vez y para siempre, y la que nos dio ahora también una posición delante de Dios. Es decir, se habla de la santificación y se habla de la santidad, o es de la posición de santos. Usted y yo somos santos posicionales en Cristo, apartados del mundo de pecado para Dios. Eso es lo que significa santo. Pero el proceso de la santificación sí es un proceso. Santificación es diferente a ser santo. Ser santo definitivamente es ser apartado de este mundo de pecado, del mundo donde estábamos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. Ahora tenemos la posición de santos. Alguien entró alguna vez a una iglesia y dijo, pero yo no veo los santos por ningún lado. ¿Dónde están los santos? Porque miraba las paredes a ver si encontraba los cuadros de los santos que llaman en otras corrientes religiosas. No, los santos estaban ahí en las butacas de la iglesia adorando al Señor. Entonces, usted y yo somos santos. No en el uso de que somos perfectos, ni de que nunca nos equivocamos, ni de que somos sin mancha, sin pecado, no. Somos santos posicionales, es decir, Dios nos dio la posición a través de Cristo. Cristo nos trasladó de las tinieblas y nos dio una posición en Cristo. Ahora dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y somos bendecidos con el Señor. Es decir, eso hizo el Señor al derramar su sangre, nos dio una posición de ser apartados. Eso es lo que significa santo, de ser apartados de este mundo para Dios mismo, para servirle, para adorarle, para amarle. Ahora, después de haber sido lavados, es decir, cuando habla de que somos lavados, recuerde esto, ese lavados por su sangre, pues significa que somos salvados, perdonados, justificados, redimidos. Todo eso significa haber sido lavados por su sangre. Y si pecáramos, si llegáramos a pecar, aún después de haber sido lavados, justificados, redimidos y perdonados, si pecáramos, ahora tenemos un abogado. El mismo Juan, quien escribe este evangelio en su primera carta, él dice que tenemos un abogado para con el Padre. Dice primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, ¿cómo lo llamó? Hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En días anteriores yo expliqué lo que significa un abogado, que es diferente a un juez. El abogado está para defender. El abogado defiende la causa aún del delincuente más cruel. Usted por eso se da cuenta que a veces abogados que defienden a un delincuente y ganan el pleito y dice, pero ¿cómo es posible? Ese abogado se vendió, se prestó para sacar libre a ese. No se vendió ni se prestó, es su oficio. Su oficio es defender al culpable. Entonces Cristo como abogado nos defiende y nos defendió. Pero agárrese duro, porque un día ya no va a venir como abogado, mi querido. Un día va a venir como juez. Y el juez es diferente al abogado. El abogado defiende al culpable, pero el juez imparte justicia. ¿Sí me hago entender? El juez es el que da el dictamen, culpable o inocente. Entonces el Señor un día va a venir ya no como abogado, ya no va a salvar a nadie, sino va a venir como juez. Y el juez va a venir a impartir justicia. Entonces hago esa claridad. Entonces mire que todavía tenemos un abogado. Dice Juan que si pecamos ya aún siendo lavados con su sangre preciosa, si ya hemos sido lavados, perdonados, justificados, pero si aún pecamos, tenemos un abogado. Hasta ahora tenemos un abogado. Podemos ir a ese abogado. Todo lo que necesitamos simplemente es confesar nuestros pecados a ese abogado. Es decir, lo que nosotros hemos aprendido como cuentas cortas. Todos los días necesitamos tener cuentas cortas con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que esperar 6 meses para ir a confesar mis pecados delante de Dios. Simplemente las cuentas cortas es que constantemente estamos fallando y constantemente necesitamos venir a Dios para que nos perdone. Necesitamos venir al abogado para que abogue ante el Padre, que definitivamente y nos vea como inocentes.
como justificados. Por eso hemos reiterado tanto sobre la gracia, sobre la misericordia, que si Dios nos mira a cada uno de nosotros, no nos mira por los méritos. Es decir, si Dios nos mirara por lo que merecemos, nos miraría como culpables. Pero ya, aunque fuimos, el dictamen en la cruz fue de culpable, cada vez que el Señor nos declaró culpables. Sin embargo, Cristo abogó por nosotros, dijo no, 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 y empezó a dar la pelea por nosotros para que nosotros saliéramos libres, saliéramos absueltos de ese dictamen que había sobre nosotros de culpabilidad. Entonces, ¿qué hace Cristo? Aboga por nosotros y Él toma nuestro lugar, toma el lugar de lo que la justicia de Dios demanda: muerte sobre el pecado, castigo sobre el pecado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y seguimos con este abogado. Aún si seguimos pecando, por eso dice que su sangre nos lava el pasado, los pecados pasados, los de ahora y los futuros. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un abogado. Pero esto me da permiso para pecar, dirían algunos. Esto me da la libertad para el libertinaje, para seguir pecando, como dicen por ahí, pequemos y recemos y empatamos. Como dice por ahí, que el que peca y reza empata. ¿Será que sí es eso? ¿Será que esa es una teología? ¿El que peca y reza empata? Pues mi querido, aunque tenemos un abogado, hermano, la consecuencia queda. La consecuencia queda. Y allí es donde definitivamente el Señor nos perdona, por supuesto, nos lava, por supuesto, nos redime, por supuesto, nos justifica, por supuesto, pero sin embargo las consecuencias quedan. Entonces, si a veces estamos siendo tentados hacia un pecado, deberíamos pensarlo dos veces. Yo sé que yo voy y peco, ahorita caigo en pecado y ahí mismo me arrodillo delante del Señor, ahí mismo me perdona. Sí te perdona, claro que sí, porque tenemos un abogado. Pero el problema es que queda una consecuencia. La consecuencia hay que pagarla. La consecuencia es que ya no, el Señor no se va a meter ahí. Entonces, por eso dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Sencillamente, aunque el Señor nos perdone, por supuesto que sí, pero hay una consecuencia que hay que pagar. Entonces, por eso, desde esa perspectiva, cuando estemos en tentación es mejor decir, uy, no, no, porque la consecuencia de esto, si me pongo a ser infiel, a hacerle fiel a mi esposa, la consecuencia de esto, aunque Dios me perdone, pero la consecuencia es que voy a perder mi hogar, voy a destruir mi hogar, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, o si hago esto ahí en la empresa, si me llevo ese dinero, si hago esto, bueno, Dios me perdona, pero tendría que ir a una cárcel a pagar por la situación que estoy viviendo. Entonces, hay una consecuencia que eso sí definitivamente, por más perdonados y justificados que seamos, se tiene que pagar. De hecho, quienes llegamos a Cristo, después de haber transitado por el mundo, hicimos cosas y cometimos cosas que definitivamente no estuvieron bien. Y aunque el Señor nos perdonó, aunque el Señor nos justificó, aunque ya nos redimió, aunque ya nos lavó con su sangre y todas esas cosas, hermanos queridos, en algunos casos quedaron secuelas de ese pecado. ¿Cuántos hogares quedaron destruidos porque cuando estuvieron en el mundo sencillamente estuvieron en libertinajes y todo ese tipo, y ahora se ven las situaciones? Yo recuerdo cuando estaba recién convertido en un grupo familiar, una vez se me acercó una persona y me dijo, hermano Jorge, tengo un dilema. Es que, hermano, cuando yo estaba en el mundo tenía 3 mujeres y con todas tengo hijos. Hermano Jorge, ahora que estoy en Cristo, ¿con cuál de ellas me quedo? ¿A cuál de ellas elijo? Ese es un problema grave para resolver. Entonces, ¿sí ve? Quedó la consecuencia. Ahora mire, enfrente su problema, mire a ver cómo lo va a hacer. Pídale la sabiduría al Señor, porque ahí no se puede meter en eso. Entonces, ¿sí ve? Quedan consecuencias, aunque el Señor nos justifica, aunque tenemos el abogado, aunque es como lo mismo que un delincuente que el abogado lo defienda y lo saquen absuelto, salga libre, y que la gente dice, qué injusticia, miren esa injusticia, ese matón, y mire cómo salió libre, toteado de la risa ahora, y miren, lo mandaron para la casa, uy, ganaron el pleito. Pero sabe, hermano querido, que por más que diga, salí de esta y vencí, y puse un buen abogado, y ese abogado ganó, hermano, sigue encarcelado. Porque yo creo que el delito le sigue martillando la cabeza y el corazón y la conciencia. Sigue encarcelado. Entonces queda una consecuencia. ¿Sí nota? Siempre nuestros actos traerán consecuencias, sean buenas o sean malas, como dijo el Señor. Todo árbol tiene que dar fruto. Todo árbol, fruto malo o fruto bueno, pero dará fruto. Y sin embargo, hermano querido,
El fruto malo a veces trae consecuencias de dolor, de tristeza, de situaciones, porque sencillamente por esas equivocaciones, y por más que el Señor nos perdone, mi querido, no significa que el Señor siendo justo, o nos exima de tener que de asumir la responsabilidad de esos desaciertos. En algunos casos el Señor tiene misericordia y obra y guarda y obra y hace cosas sobrenaturales, por supuesto que sí, pero no siempre será así, no siempre será así. Entonces, lo que dice Juan es que tengamos cuentas cortas con Dios, con el Señor, que seamos, que aunque ya somos lavados, perdonados, y si seguimos pecando, pues sencillamente tenemos un abogado, venimos a Él y le confesamos. El mismo apóstol Juan nos dice también en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el apóstol Juan. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sí nota? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo, esa palabra, oiga, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que el Señor hace todo eso. Ahora, aquí en cuanto a ese tema quiero hacer una claridad, ya que me acordé, de que hermano querido, cuando usted vaya al Señor y use inclusive de este texto, Señor, tu palabra dice que si yo vengo a ti, confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor, Señor. Y sabe que a veces, hermano, cuando a veces hay personas que no se saben perdonar, no es sentirse perdonado. El perdón se recibe por la fe. Como se recibe la salvación, el perdón en estos casos, hago esa claridad, también se recibe por fe, no por sentimiento. Ay, yo no me siento perdonado, como que el Señor no me ha perdonado. Y el domingo tenemos Santa Cena y yo no voy a participar porque yo no me siento perdonado. No, mi querido, no se sienta perdonado. Confiese sus pecados y sépase por la fe que es perdonado. Reciba el perdón por fe y pa'lante, mijo. Y pa'lante, y si hay que asumir consecuencias, pues tocará. Entonces mire que esta es una de las mentiras que Satanás le ha metido a muchos creyentes. No, eso no ore porque Dios no lo va a ir a usted, hermano. ¿Cómo lo va a oír Dios? Y el domingo no lo predicaron. Si nos peleamos con alguien, si nos enojamos contra alguien, Dios no nos oye. Pero ¿sabe que Satanás a veces usa ese argumento para limitarnos, para coartarnos nuestra relación con Cristo? Y sencillamente nos lleva a decir, sí ve, usted se acabó de pelear con fulano, eso usted Dios no lo va a oír. Eso Dios no le va a recibir eso que usted está haciendo. Eso no, usted no es digno. Pues hermano, la Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero que si lo confesamos, el Señor nos limpia, porque Él es fiel y porque Él es justo, nos limpia de toda nuestra maldad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener cuentas cortas con el Señor. Y decirle, Señor, me acabé de equivocar, Señor, perdóname, lávame, límpiame, me sacudo, recibo el perdón por fe, me levanto y pa'lante, mijo. Porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera, hermano. Esto no es de quedarse uno enterrado ahí. ¿Quién te quiere enterrar? ¿Quién es el acusador? ¿Dios? No. El acusador es el mismo Satanás, el que quiere acusarlo, arrinconarlo a usted, tenerlo allá como culpable, 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 y miserable, miserable, y que no tiene derecho a nada. No, hermano querido. Tenemos un abogado. El Señor es claro, y vuelvo y lo leo en primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y primera de Juan 8:9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más adelante le voy a explicar, más adelante le voy a explicar qué significa ese de confesar pecados. Más adelante, déjemelo ahí en remojo. Sin embargo, mire que, esto no es garantía para darle rienda suelta a mi libertinaje. Es lo primero que yo tengo que hacer claridad. El que tengamos un abogado y el que el Señor, si confesamos nuestros pecados, se nos perdone, nos lava y nos limpia, esto no es permiso para seguir pecando, porque queda una consecuencia, ya lo dije. Y lo segundo es que irnos a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? La otra orilla es que no, me siento el más miserable de todo y no tengo perdón de Dios.
y yo como que no me siento perdonado. No, no es cuestión de sentires. La vida cristiana no es cuestión de sentires, es por fe. Es por fe y decisiones. Yo decido inmediatamente ir al Señor que me perdone, pero también yo decido perdonar a otros. No son sentimientos, no son sentimientos. Y hay personas que dicen, hermano, es que yo no, como que no me siento, como que yo siento que Dios no me ha perdonado. No, eso son mentiras del diablo. Si usted confiesa sus pecados, pase perdonado por la fe, reciba el perdón por la fe y vamos para adelante. Así que, y no vuelva a pecar más, ¿no? Como dijo el Señor, le dijo al paralítico, vete y no peques más. Se lo dijo también a la mujer en adulterio, vete y no peques más. Ese vete y no peques más, ahí hay justificación, ahí hay salvación y ahí hay limpieza también de pecados, hay remisión de pecados ahí en esas expresiones de Jesús. Vete y no peques más, ni siquiera yo mismo te condeno. Entonces mire que esa es la tarea que hay que hacer. Todos los días nos vamos a cometer errores, todos los días nos equivocamos, mi querido. Así que necesitamos la aplicación de la muerte de Jesús, porque nuestro caminar por este mundo todos los días nos contaminamos espiritualmente. Por eso necesitamos ser lavados, limpiados, purificados. Fue esta la razón. Fue por esta razón en concreto que nuestro Señor lavó los pies a sus discípulos. Fue por esto, no fue por otra. Dice el versículo 10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso les dijo el Señor. Ahorita más tarde también voy a explicar qué significa eso. Más adelante lo explicaremos. Qué significa lo que dice esas palabras de Jesús aquí. Lo que quiero animarles es que vayamos al versículo 1 y al versículo 2 de este capítulo 12. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso dice hasta el capítulo, versículo 1, versículo 2. Así que lo primero que miramos aquí es que Jesús lavó los pies de sus discípulos porque él sabía que su hora había llegado para dejar este mundo. Y que su ministerio, el ministerio de Jesús, continuaría después a través de sus discípulos, como continuaría después a través de su iglesia. Por allá cuando lleguemos al capítulo 17, la oración magna de Jesús allí, que es una oración que Jesús hace, cierra ese discurso, por decirlo de alguna manera, en el aposento alto lo cierra orando por ellos, pero ora por él mismo. Y cuando lleguemos allá lo explico. Ora por él mismo, luego ora por sus discípulos y después ora por la iglesia de hoy, por la iglesia a lo largo de la historia. Entonces miren que Jesús aquí sencillamente ya sabe que su hora viene y que hay que lavarle los pies a los discípulos porque su hora viene. Y sencillamente él ya va al Padre, él regresa al Padre, pero su ministerio debería continuar. Es decir, el ministerio de Jesús continuaría. No acabaría con su muerte ni con su resurrección. Continuaría a través de sus discípulos y continúa hasta el día de hoy, después de 2000 años, a través de su iglesia. Nosotros damos continuidad al evangelio, es decir, o a la predicación del evangelio. Cuando él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes cada 8 días en la iglesia, ¿sí? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí nota? Aunque esa promesa es para quienes ganan almas. Ahí se la dejo. Lo voy a poner a pensar. Esa promesa es para quien gana almas, para quien hace discípulos. No saquemos los textos del contexto. Ay, es que Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, porque Él dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No, Señor, no saque el contexto, porque el Señor está hablando de aquellos que hacen discípulos y les dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere que el Señor esté con usted todos los días hasta el fin del mundo? Gane almas, predique, ore por la gente, hermano. Si quiere que el Señor esté con usted todos los días. ¿Sí nota? Porque una cosa es que su misericordia esté todos los días con nosotros, porque su misericordia aún está con los pecadores. Dice que su misericordia sale para todos, su gracia está con todos, su sol sale para todos, la tierra produce para todos. Una cosa es estar bajo la misericordia de Dios y otra cosa es estar en la presencia de Dios. Es diferente, es diferente. Entonces, yo dijo el Señor, yo estaré, hablando de tiempo,
y hablando de presencia. Yo estaré con ustedes, yo estaré con ustedes. Hablando de tiempo y de presencia, ¿sí nota? Pero y especificó, con vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? Con quienes ganan almas, con quienes hacen discípulos. Si usted está orando por un inconverso, si usted está predicándole a alguien, si usted está llevando el evangelio, hermano, esa promesa es para usted. Es para usted. ¿Sí nota? Una cosa, repito, es estar bajo la misericordia de Dios y otra cosa es estar en su presencia, que la presencia de Dios verdaderamente irradie nuestra vida. Así que él sabía que su hora había llegado, que iba a dejar este mundo, que se iría, pero que su ministerio continuaría. Se había identificado con su pueblo y en la actualidad él aún lava los pies de sus discípulos. ¿De quiénes? Los creyentes. Sigue lavando los pies de los creyentes, de alguna manera figurativa. Jesús dijo que él dejaría este mundo. Dijo él, ya sé para dónde voy. Dijo, él dice el texto, permítame leerle, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que a su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él ya sabía eso. Y dice que lo sabía. Antes de la fiesta, Jesús, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, aquí está, sabiendo Jesús, ¿sí ve? Jesús ya lo sabía. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso dice el versículo 1 y el versículo 2. Así que el Señor ya sabía que su muerte estaba próxima, que próximamente iría a estar con el Padre. Entonces, esa era la intención del Señor, llevar a sus discípulos aparte, llevarlos a un lugar aparte, de empezar a enseñarles cosas que ellos necesitan saberlas rápidamente, porque ya quedan pocas horas para ser entregado. El Señor ya tiene pocas horas antes de ir a la presencia del Padre de nuevo, y a sus discípulos hay que llevarlos a una guianza, a una dirección, a unas encomiendas, por decirlo de alguna manera, de lo que les corresponde hacer y de cómo deben de vivir. Y por eso el Señor comienza por ahí. Ahora más tarde también, o más adelante, vamos a explicar también todo esto de que lavó los pies, por qué lo hizo. Más adelante también lo vamos a explicar. Aquí lo que quiero llevarlos generalmente a que entendamos y comprendamos por qué fue que Jesús lavó los pies de los discípulos. Y el texto nos dice que la primera razón, porque él sabía que ya se iba a la presencia del Padre, que iba a abandonar este mundo. Es decir, este sistema controlado por el pecado, que rechaza a Cristo, que rechaza a Dios mismo, y por tal motivo se encuentra bajo el juicio de Dios. Y como sus discípulos aún permanecerían en este mundo, en este sistema de pecado, en este sistema de maldad, por ese motivo necesitaban ser lavados constantemente hasta el día que Él regrese por ellos. Por eso el Señor continúa lavando los pies de sus discípulos, es decir, de su iglesia, porque nos contaminamos en el diario caminar de este mundo. Por eso usted y yo necesitamos todos los días ser lavados. Se me fue el tiempo, dejémoslo hasta ahí. Continuamos el próximo jueves, si Dios nos lo permite, con este mismo tema que hasta ahora estamos iniciando. Entonces, lo único que sí necesitamos es saber que todos los días nos contaminamos, quiera que no, hermano querido. No hay un cristiano evangélico en el mundo que no pueda decir al final del día, hoy me he contaminado. Hoy de alguna u otra manera le he fallado al Señor. O sea, con pensamientos, o sea, con palabras, o sea, con actitudes, o por qué no, aún con omisión. Porque ¿sabía usted que Satanás tratará de hacer que usted haga todo lo malo? Y si no logra que usted y yo hagamos lo malo, entonces tratará y buscará la forma de que tampoco haga lo bueno. Porque finalmente dice el Señor, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por el pecado. Entonces si usted de pronto dice, hoy me porté bien, hoy me porté bien, hoy me porté bien. Se portó tan bien que ni siquiera hizo lo que tenía que hacer, entonces no se portó tan bien. ¿Sí nota? Entonces, hermano querido, de una u otra manera, delante del Señor, seguiremos necesitando, valga la redundancia, la necesidad de ser lavados por el Señor, venir a Él y que nos lave, nos limpie. Y más adelante lo voy a explicar por qué necesitamos ser lavados. Tranquilo que todo esto se lo voy a explicar. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, en esta mañana venimos ante ti, bendito Señor, Dios de la gloria. ¿Sabes, Señor, que el enemigo nos quiere decir que no somos dignos de ti?
Sabes, Señor, que el enemigo siempre nos quiere susurrar al oído, a la mente y al corazón, de que, Señor Dios de la gloria, no somos dignos ni de orar, ni de clamar. Y tal vez en esta mañana, mientras estábamos a punto de conectarnos, ese susurro llegó a nuestros oídos. Tú no eres digno de orar, va a hacerle morcillas al diablo, dicen por ahí. Eso usted no es digno, ¿usted para qué? Usted, mire, acabó de pecar, mire lo que hizo. Señor de la gloria, hoy venimos ante ti, bendito Señor. Queremos escuchar la voz más alta. Ya no queremos escuchar los susurros del enemigo que nos dice que no somos dignos de venir a ti, que no somos dignos de orar, que no somos dignos de servirte, que no somos dignos de ser llamados tus hijos. Ese mismo muchacho, ese hijo pródigo llegó con ese argumento ante su padre. Dijo, padre, ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Satanás le había metido eso en la cabeza y sabe que el padre no le puso cuidado. El texto no me dice que el padre le haya dicho al hijo, oiga, no diga eso, mi hijo, mi chinito querido, no diga eso, tú eres mi hijo. No, no le puso cuidado. Sencillamente lo abrazó con su amor y ese abrazo valió más que las palabras del mismo padre. Señor de la gloria, así que venimos delante de ti. Precisamente venimos delante de ti, bendito Señor, reconociendo que somos indignos, porque no es por dignidad, es por gracia. Venimos delante de ti, bendito Señor, porque es tu gracia la que nos trae hacia ti. Las piernas de la gracia y la misericordia de Dios son las que nos hacen caminar hacia ti. Hacia ti, no hay otra. Aquí no es por mérito, no es porque merezcamos, no es porque seamos los mejores merecedores de algo. Señor Dios de la gloria, por supuesto, si quisiéramos ponerlo en esa orilla no merecemos nada. Pero Señor de la gloria, tu palabra misma nos anima y nos dice que Señor de la gloria, si decimos que no somos pecadores, nos hacemos mentirosos. Pero que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que tú eres nuestro abogado. Señor de la gloria, Señor, cada día necesitamos venir ante ti, Señor, a hablar con nuestro abogado y decirte, Señor, defiéndeme en esto. He pecado, he fallado, le he fallado a mi padre, he cometido cosas, situaciones que no están bien. Y Señor de la gloria, esa sangre preciosa que fue derramada una vez y para siempre nos lava y nos continúa lavando. Necesitamos venir a ti, bendito Señor, Dios de la gloria, reconociendo, Dios de la gloria, tu muerte y tu resurrección, bendito Señor, que es en esa dimensión que nos acercamos a ti, que es en esa obra majestuosa que tú hiciste, Dios de la gloria, por cada uno de nosotros. Venimos a ti delante de Dios, delante de ti, Padre amado. Venimos delante de ti, bendito Señor, para reconocer, bendito Señor, Dios de la gloria, que, Padre amado, necesitamos ser lavados todos los días. Que todos los días te fallamos, Señor. Que todos los días, quiera que no, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, nos reunimos, Padre amado, los estándares de las demandas de santidad que tú nos exiges, Padre amado. Por eso te damos gracias en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia, porque es lo que nos hace, Señor, Padre amado, aceptos ante el amado. Es lo único, Señor, tu gracia y tu misericordia. Por eso venimos delante de ti, bendito Señor. Y hoy pedimos, Señor de la gloria, que nos laves, que nos limpies, que nos continúe lavando, limpiando, Señor. No queremos rehusar como Pedro, que no quería dejarse lavar. Señor de la gloria, queremos al contrario, reconocer que necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes necesitan ser lavadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Venimos delante de ti. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú eres un abogado que ganas todas las peleas, que ganas todos los pleitos en ese juicio ante el tribunal. Gracias, bendito Señor de la gloria. Pero necesitamos reconocer la necesidad de este abogado. Porque dijo Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Bendito Señor, hoy oramos a ti por todos aquellos que están bajo tu ira, que están bajo la ira de Dios por sus pecados, bendito Señor. Padre amado, hoy oramos por ellos que reconozcan que hay un abogado, Dios de la gloria, que todavía la puerta de la salvación está abierta, que todavía hay, Señor Dios de la gloria, oportunidad de arrepentimiento. Oramos a ti por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros conocidos y no conocidos. Oramos a ti, Señor de la gloria, por nuestros gobiernos, Padre amado. Que Dios de la gloria, que sea la oportunidad, que sea aprovechada para acercarse a ti, que la puerta continúe abierta, Señor. Esa puerta continúa abierta. Bendito Señor, se dice por allá en el libro de los Éxodos que había unas leyes sobre los esclavos. Había unas leyes que el esclavo
cuando llegaba, cumplía su trabajo por 7 años. Y si el esclavo tenía familia, a los 7 años el amo podía dejarlo ir. Y si el esclavo amaba tanto a su amo y no se quería ir, sencillamente hacían un pacto y lo llevaban a un tribunal, lo llevaban ante un juez. Y allí el esclavo se quedaba parado en la puerta mientras se daba el dictamen. Y si el esclavo definitivamente quería continuar con el amo, entonces el amo le hacía un agujero en la oreja izquierda como señal de que este era definitivamente, le pertenecía ya una vez y por todas. Y podía entrar por la puerta de ese juicio. ¿Sabes que Cristo nos abrió la puerta? Él fue el que se hizo esclavo y se hizo siervo por amor a ti, por amor a mí, por amor a ti, mi querido pecador. Él se hizo esclavo por ti. Él se hizo esclavo, Él atravesó la puerta, Él fue el que se hizo esclavo porque te ama. Tomó esa condición de ir a morir en una cruz, se humilló hasta lo sumo, por amor a ti. ¿Sabes? No le huyas más al amor de Dios. Déjate abrazar por tu amor, por su amor. Deja que ese amor le abrace. ¿Cómo lo hago? Arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, yo me reconozco que he sido pecador. Pero reconozco que tú eres mi abogado, que no tengo a dónde más ir. Y vengo ante ti para que me hagas justo delante del Padre. Por tu sangre, creo en tu sacrificio, tu obra en la cruz. Creo en ella, que me lava, me limpia, en esa sangre preciosa. Y vengo ante ti porque quiero ser redimido y justificado delante del Padre. Señor Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, muy seguramente, Padre amado, hay quien realmente, Señor, de corazón, quiere arrepentirse delante de ti en esta hora. Trae, Señor Dios de la gloria, trae, bendito Señor Dios de los cielos, salvación a nuestra familia. Trae salvación a aquellos, bendito Señor, que aún no te conocen. Trae arrepentimiento para vida, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria y colocamos esta nueva semana en tus manos. Los retos que vendrán, Señor de la gloria. Que tu paz traiga fortaleza a nuestros corazones, bendito Señor, para poderle hacer frente a los retos que vendrán. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por su fina sintonía, deseándole una feliz, bendecida semana. Recuerden, mis queridos, que esta semana es corta porque hay puente y viene puertas para otro puente. Así que, mis amados, que mi Dios les bendiga. La gracia, la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao, mis amados.